Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde desentrañamos las historias más complejas y sorprendentes del crimen organizado. Aquí no se glorifica la violencia ni se celebra a quienes quebrantan la ley. Nuestro objetivo es narrar con precisión y dramatización periodística la vida de quienes marcaron la historia desde las sombras para entender cómo y por qué llegaron a convertirse en figuras tan influyentes y tan peligrosas. Hoy comenzamos un viaje por los años más intensos del crimen en Estados Unidos, un país dividido por la ley seca, donde la ilegalidad se convirtió en negocio y donde surgió un hombre que transformó la delincuencia en una estructura casi empresarial. En este episodio, conoceremos los orígenes de Alphonse Gabriel Capone, más conocido como Al Capone, también apodado Scarface, y cómo pasó de ser un joven problemático en Brooklyn a liderar uno de los imperios clandestinos más temidos del siglo XX. Prepárense para adentrarse en una historia de traiciones, ambición y poder sin límites. Porque comprender el pasado del crimen es también entender sus consecuencias en el presente. Y recuerda, si estas historias que revelan el lado oculto del poder te resultan tan impactantes como necesarias, te invitamos a formar parte activa de esta comunidad. Suscribirte, activar la campana de notificaciones, compartir y dejar tu comentario no solo impulsa este proyecto, también ayuda a que estos relatos no se borren de la memoria colectiva. Y si quieres apoyar aún más, puedes hacerte miembro del canal con un solo clic. Y ahora sí, prepárate para adentrarte en los orígenes de Alphonse Gabriel Capone, el hombre que convirtió a Chicago en su dominio personal y al crimen en una estructura de poder sin precedentes. En una América marcada por la migración masiva, la pobreza y la violencia urbana, la historia de Alphonse Gabriel Capone no solo refleja el rostro de la delincuencia organizada, sino también las grietas de un sistema que permitió que un joven con un pasado turbulento emergiera como una figura casi mítica en el mundo criminal. Nacido en enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, Capone fue el cuarto de 9 hijos de una humilde familia italiana proveniente de Angri, en la provincia de Salerno. Su padre Gabriele, un barbero de oficio, y su madre Teresina, una costurera, se establecieron en Navy Street, en el corazón de Brooklyn, donde criaron a su numerosa prole. Desde muy temprano, Al Capone mostró señales de una personalidad desafiante y propensa al conflicto. Fue expulsado de la escuela a los 14 años tras golpear a una profesora, un acto que marcó su ruptura definitiva con la educación formal. A partir de entonces, comenzó a ganarse la vida como dependiente, mozo de bolera y ayudante en una fábrica de cartón. Pero su verdadero aprendizaje lo obtuvo en los callejones y salones de billar del vecindario, donde, junto a su padre, cultivó una habilidad notable para ese juego, convirtiéndose incluso en campeón local. Aunque aparentemente inofensivo, aquel entorno sería el punto de encuentro con su futuro mentor, Johnny Torrio. Torrio, un gángster calabrés calculador y astuto, era entonces un hombre influyente dentro de las bandas de Manhattan. Su enfoque en los negocios criminales se basaba más en la estrategia que en la brutalidad, aunque sabía muy bien cuándo usar el miedo como herramienta. Torrio encontró en Capone no solo a un pupilo dispuesto, sino a un ejecutor hábil y carismático. Lo introdujo en bandas juveniles como The Junior 40 Thieves y, eventualmente, en los temidos Five Points Gang, un grupo que ofrecía servicios a cambio de dinero, desde palizas por encargo hasta actos más extremos, cuyo precio ascendía hasta los $100. Fue también en este periodo que Capone comenzó a trabajar para Frankie Yale, un mafioso siciliano que dirigía un club nocturno en Brooklyn. Allí no solo aprendió las reglas del juego criminal, sino que también obtuvo las cicatrices que marcarían su rostro para siempre y lo inmortalizarían con el apodo de Scarface. En una noche de borrachera, Capone lanzó un comentario ofensivo hacia una joven, sin saber que el hermano de esta, Frank Galluzio, estaba presente. El enfrentamiento terminó con 3 tajos en el perfil izquierdo de Al Capone, en el cuello, mandíbula y mejilla. Lo sorprendente es que Capone no reaccionó con represalias.
al menos no de inmediato, sino que siguió las órdenes de Yale y se disculpó personalmente. En un giro aún más insólito, tiempo después contrataría al propio Gayuscio como su guardaespaldas, demostrando que en su mundo la lealtad y la utilidad estaban por encima del orgullo. A los 19 años, en 1918, Capone contrajo matrimonio con Mary Josephine Coughlin, May Capone, una joven de origen irlandés. Apenas semanas antes del enlace había nacido su hijo, Albert Francis Capone. El joven padre se trasladó en 1919 con su nueva familia a Amityville, Long Island, estratégicamente cerca de Rum Row, una de las principales rutas de contrabando de bebidas alcohólicas que abastecían la costa este durante la ley seca. Pero su permanencia allí sería breve. Más adelante, a finales de 1919, perseguido por posibles cargos y ya implicado en al menos 2 homicidios, Capone abandonó Nueva York en circunstancias aún debatidas por los historiadores. Su destino: Chicago. Allí, su mentor Johnny Torrio lo requería para asuntos mayores. Chicago era un hervidero de negocios ilícitos, y su rey indiscutible era James Big Jim Colosimo, un personaje de figura imponente que había construido un imperio en torno al entretenimiento nocturno, la prostitución y otros oficios del vicio. Colosimo regía con mano de hierro el barrio rojo de Chicago, The Levee, que albergaba algunos de los burdeles más lujosos del país. El mítico Everleigh Club, considerado el más refinado de Estados Unidos antes de su cierre en 1912, había dado paso a otros establecimientos como el Victoria o el Saratoga. El negocio era tan vasto que requería un sistema logístico eficiente. Torrio fue quien lo proveyó. Se encargaba de sobornar a funcionarios, supervisar la operación de los burdeles y cobrar las cuotas de protección. En este ecosistema fue donde Capone comenzó a florecer, ya no como simple ejecutor, sino como pieza clave en una maquinaria mucho más grande. Pero en el mundo subterráneo del crimen, las alianzas rara vez son eternas, y el idilio entre Torrio y su tío político Colosimo estaba a punto de romperse de forma irreversible. La llegada de Alphonse Gabriel Capone a Chicago fue el inicio de una transformación que sacudiría las entrañas del crimen organizado estadounidense. Su mentor, Johnny Torrio, no solo le ofreció protección, sino también una oportunidad para aprender el funcionamiento del submundo criminal en una ciudad que estaba lista para explotar bajo la presión de la ley seca. La metrópolis del Medio Oeste se convirtió en el escenario ideal para que Capone comenzara a escribir su leyenda. Con apenas 20 años, ya formaba parte del círculo íntimo de Torrio, encargado de manejar la seguridad de los burdeles y las casas de juego del South Side. La transición de Capone de ejecutor a estratega fue silenciosa, pero implacable. Torrio le encomendó tareas clave: recaudar pagos por protección, negociar con jefes de otras bandas y expandir el contrabando de alcohol importado desde Canadá. Mientras tanto, Capone perfeccionaba su imagen pública. A pesar de su pasado violento y sus cicatrices, proyectaba una apariencia pulida y carismática, vestía trajes hechos a medida y se dejaba ver en clubes y estadios de béisbol, donde el público lo aplaudía como si se tratara de un empresario filántropo. Esa dualidad, el criminal frío y calculador que también donaba a organizaciones benéficas, fue una de las claves de su poder. Pero su ambición era voraz, y pronto se evidenció que no bastaba con obedecer las órdenes de Torrio. La tensión entre las facciones rivales, especialmente la poderosa North Side Gang liderada por Dean O'Banion, empujó a Capone hacia una guerra sin cuartel por el control del alcohol ilegal. En 1924, tras una serie de enfrentamientos sangrientos y traiciones, Torrio fue víctima de un atentado fallido por parte de sus enemigos. Sobrevivió, pero el ataque lo convenció de abandonar el negocio. Le cedió todo a Capone, quien a los 26 años tomó el mando de un imperio subterráneo multimillonario. A diferencia de su mentor, Capone no confiaba en la diplomacia. Su estilo era más agresivo, directo y letal. Instituyó un modelo de negocios basado en la intimidación,
la corrupción institucional y la eliminación sistemática de los competidores. Su organización controlaba desde el suministro clandestino de licor hasta el juego, la prostitución y el chantaje. Chicago estaba bajo su sombra. Lo llamaban el rey sin corona de la ciudad. Su protección alcanzaba a funcionarios municipales, fiscales, concejales y altos mandos policiales. Por cada barril de licor incautado, había 5 más circulando con su sello. Capone también se convirtió en un experto en el uso de la prensa. Pagaba a periodistas y medios locales para limpiar su imagen o dirigir la atención hacia otras bandas. Un dato curioso: pese a la violencia que ordenaba, jamás fue vinculado directamente a los homicidios. Usaba intermediarios y equipos profesionales, una red de ejecutores a sueldo y hombres de confianza para ejecutar los encargos. Uno de sus métodos favoritos era usar autos de policía para confundir a sus víctimas y acercarse sin levantar sospechas. Su reputación creció tanto que incluso cuando se movía por la ciudad, los ciudadanos lo saludaban como si fuera una celebridad de cine. Pero había una oscuridad más profunda bajo ese brillo. Capone había comenzado a reclutar a jóvenes sin escrúpulos, ofreciéndoles dinero fácil, autos lujosos y poder. Uno de ellos, Fred Killer Burke, sería clave años después en un episodio que marcaría para siempre el legado de Capone: la masacre de San Valentín. Aunque aún faltaban algunos años para ese episodio, ya se estaban sembrando las semillas del terror. Mientras tanto, Capone vivía con su familia en una lujosa mansión del barrio de South Prairie Avenue, en concreto en el 7244, rodeado de lujos y excesos. Su esposa May y su hijo Albert vivían con discreción, alejados de las cámaras. Aunque Capone intentaba mantener su vida privada separada, las fiestas nocturnas, los banquetes y las visitas de políticos lo mantenían en el foco constante de atención. Un dato menos conocido, pero que revela su contradicción interna, es que Al Capone fundó una de las primeras cocinas comunitarias durante la Gran Depresión. Alimentaba a cientos de personas desempleadas diariamente y entregaba carbón y ropa a las casas de los más necesitados. Para algunos era un gesto de humanidad, para otros una estrategia de relaciones públicas. Sopa, café y donas gratis para desempleados era el rótulo en esos establecimientos. Hacia finales de la década de 1920, el nombre de Capone ya era temido en todo el país. La prensa lo llamaba Scarface, un apodo que detestaba profundamente. Jamás hablaba de las cicatrices en su rostro y exigía que no se le fotografiara de perfil. Afirmaba que fueron resultado de una pelea patriótica durante una misión inexistente en Francia, una mentira que repetía con naturalidad. Irónicamente, su verdadero enemigo no sería un gángster rival ni un atentado, sino un funcionario del Departamento del Tesoro que lo investigaba en silencio. El imperio construido sobre extorsión, sobornos y asesinatos comenzaba a mostrar fisuras. Y mientras Capone se paseaba como una celebridad, las autoridades federales preparaban un golpe quirúrgico. No sería por armas ni por contrabando, sería por un motivo tan frío como los números: impuestos. Así cerramos esta primera parte del ascenso de Al Capone, el joven de Brooklyn que, en menos de una década, se convirtió en la figura más poderosa del crimen organizado de Estados Unidos. Pero su historia está lejos de terminar. En el próximo episodio, guerras de bandas, traiciones internas y la caída de un imperio que parecía invencible. Al Capone no fue solo un hombre. Fue el reflejo de una época donde la corrupción institucional, la pobreza y la prohibición crearon el terreno perfecto para que figuras como él alcanzaran el poder. Su historia no es una leyenda romántica, es una advertencia, un recordatorio de lo que ocurre cuando el sistema falla y los vacíos de la ley son aprovechados por quienes no conocen límites morales. Bajo sus trajes caros y su fama de benefactor, se ocultaba un modelo de negocio sostenido por el miedo, el soborno y la eliminación de todo aquel que se interpusiera en su camino.
Y aunque logró evadir la justicia durante años, su imperio no era eterno, porque en el mundo del crimen, cada paso hacia la cima acerca también el momento de la caída. Gracias por acompañarnos en este primer capítulo sobre la vida de Al Capone. Si esta historia te impactó, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video. En la próxima entrega de El Hampa Bruta, exploraremos la segunda parte de la historia de Al Capone, las guerras entre bandas, el estallido de la violencia y el inicio del fin del hombre que una vez fue el amo de Chicago. Hasta entonces,